leer hoy? Baruch. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este libro lleva el nombre del autor que lo escribió. Baruch pertenece al grupo de los llamados deuterocanónicos. A ver, pregunta. ¿Lo tienen o no la tienen las Biblias evangélicas, protestantes? No lo tienen. Siempre que oímos deuterocanónico, esa es la clave. No lo tienen. Están ausentes de la Biblia hebrea. Por eso no lo tienen tampoco las Biblias protestantes. La Biblia griega lo pone entre Jeremías y las Lamentaciones. Y la Vulgata de San Jerónimo detrás de las Lamentaciones. Por eso lo tenemos en distintos lugares. ¿Y quién es Baruch? De él se hace mención varias veces en Jeremías, de cuyo profeta fue discípulo, secretario y compañero inseparable. Parece que era de la familia principal entre los judíos. Y vemos que a su hermano Seraías se le llama príncipe en Jeremías 51, 61. Dictando Jeremías, escribió Baruch en un libro todas las profecías de dicho profeta, las cuales leyó después delante de todo el pueblo y del mismo rey. Esta obra, escrita por Baruch, es considerada como de su propia inspiración, independiente de los escritos de Jeremías. Por eso actualmente se le considera una obra aparte. Contenido doctrinal. Esta obra parece más bien una colección de piezas diversas que en un principio hubieran existido independientemente. Todas ellas evocan la vida de las comunidades judías en Babilonia, su relación con Jerusalén, su súplica y su esperanza mesiánica, la lealtad hacia las autoridades y su horror por la idolatría. Por fin, en Babilonia se meditaban continuamente los libros santos, como lo atestigua el continuo uso que de ellos se hace en estos capítulos. Ya tenemos en la pizarra la distribución, son 6 capítulos, incluye la introducción y la oración de los desterrados, el pueblo que reconoce sus faltas. Acá también tenemos un capítulo entero sobre el elogio de la sabiduría, consolaciones y promesas hasta llegar al anuncio de la salvación. Y la carta de Jeremías es un largo discurso contra la idolatría. Solo lo tiene la Biblia latina detrás del libro de Baruch. Hoy la introducción de nuestra Biblia latinoamericana y luego voy a leer también una parte de la introducción de la Biblia de Navarra que me pareció muy interesante. Este librito fue puesto bajo el nombre de Baruch, el secretario del rey Joaquín, que se hizo discípulo y secretario del profeta Jeremías. De hecho, es una obra tardía, compuesta probablemente un siglo antes de nuestra era, en la que se han reunido algunas piezas dirigidas a los judíos dispersos fuera de Palestina. El primer punto sobre el que había que insistir era su condición de extranjeros. No debían acostumbrarse ni dejarse asimilar. Por eso se les pone aquí oraciones de los judíos deportados a Babilonia 6 siglos antes. Ellos también serán espiritualmente exiliados. Vimos en el libro anterior que debían convivir en Babilonia, pero es importante que no se contaminaran de la idolatría y de sus costumbres paganas. Una primera parte es una oración de penitencia. Sostiene que las tragedias del pasado fueron consecuencia de las faltas a la ley y pide a Dios que mantenga las promesas hechas a su pueblo, que al final lo reunirá. En la segunda parte trae 2 poemas. El primero se inspira en los textos de Job
y Cirácides, en un llamado a escuchar la ley, la única revelación de la sabiduría divina. El segundo traza el camino que Dios ofrece a su pueblo exiliado en una tierra extranjera. Después de haber sido despreciado, verá el castigo de sus enemigos y Jerusalén será la luz de las naciones. El libro de Baruch solo existe en griego. En la Biblia de los 70 no comprende más que estas dos primeras partes, pero va seguido por una carta de Jeremías que estaba dirigida a los mismos lectores y que las Biblias católicas han incluido comúnmente en el libro de Baruch como capítulo 6. Esta introducción la tomé de la Biblia de Navarra. Baruch se presenta como un puente entre los libros proféticos y los libros sapienciales. En Baruch se destaca la omnipotencia, unicidad y eternidad de Dios, falsedad de los ídolos, reconocimiento de los pecados, espera de la redención, representada por la restauración de Jerusalén y el regreso de los dispersos por las naciones. También contiene una importante reflexión sobre la sabiduría. El lector cristiano ve en este libro la providencia divina en medio de las tribulaciones del pueblo elegido, al que prepara para la futura salvación que Dios enviará en Jesucristo. Capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras del libro de Baruch, hijo de Nerías, descendiente de Maías, de Sedecías, de Sedei, de Elías. Lo escribió en Babilonia el año 5, el día 7 del mes, desde que los caldeos se apoderaron de Jerusalén y la incendiaron. Baruch leyó las palabras de este libro en presencia de Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y delante de todo el pueblo que acudía a oírlas. Estaban todos los personajes de la familia real, los ancianos y el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, cuantos habitaban en Babilonia junto al río Sur. Entonces lloraron, ayunaron y rezaron, e hicieron una colecta de dinero, de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Voy a leer la explicación de la Biblia de Navarra. Ayunar, llorar, ayunar y orar resume la actitud de dolor y penitencia de los judíos desterrados, actos que son complementarios con la limosna. 1:7. Enviaron a Baruch a Jerusalén hacia Joaquín, hijo de Elías, hijo de Salón, sacerdote, a los sacerdotes y a todo el pueblo que se hallaba con él en Jerusalén. Antes de partir, el día 10 del mes de Sivan, habían tomado los vasos del templo del Señor que habían sido robados para devolverlos a la tierra de Judá. Eran los vasos de plata que había hecho Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, aprisionó a Jeconías y a los príncipes, a todos los ricos y al pueblo, y los llevó de Jerusalén a Babilonia. 1:10. Y les dijeron: les mandamos dinero para que compren holocaustos y ofrendas por el pecado e incienso, y para que ofrezcan sacrificios en el altar del Señor nuestro Dios. Rueguen por la vida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por la vida de Baltasar su hijo, para que en todo tengan éxito. Así el Señor nos concederá a nosotros fortaleza y salud. Viviremos bajo la protección de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de su hijo Baltasar. Los serviremos por largo tiempo y nos tratarán bien. Ya los exiliados ya están haciendo dinero porque ya tienen colecta y mandan a Jerusalén para hacer sacrificios. Era una de las promesas de Dios que Él lo iba a procurar en Babilonia. 1:13. Rueguen también por nosotros al Señor, nuestro Dios, porque lo hemos ofendido, y hasta el día de hoy el enojo y la cólera del Señor no se han apartado de nosotros. Finalmente, lean este libro que les mandamos,
para que sea leído en el templo del Señor en día de fiesta y en los días que conviene. Dirán que todos reconozcan la justicia del Señor nuestro Dios. En cambio a nosotros nos corresponde la vergüenza, y también a los habitantes de Judá y de Jerusalén, a nuestros reyes y nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, nuestros profetas y nuestros padres, porque hemos pecado delante del Señor. Continuamos, 1:17, porque hemos pecado delante del Señor. Le hemos desobedecido, no hemos escuchado su voz, ni hemos caminado de acuerdo con las órdenes que el Señor nos puso delante. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy, hemos sido desobedientes con Él y nos hemos rebelado en vez de escuchar su voz. Por eso nos sobrevinieron calamidades y la maldición que el Señor dijo a su siervo Moisés el día en que sacó a nuestros padres de Egipto, para darnos una tierra que destila leche y miel. Vivimos entre desgracias hasta el día de hoy. No escuchamos la voz del Señor según lo que decían los profetas que nos envió. Y todos nos fuimos según la inclinación de nuestro perverso corazón a servir a dioses y a hacer lo que desagrada al Señor. Vamos, capítulo 2. Por eso el Señor cumplió la palabra que había pronunciado en contra nuestra, contra nuestros gobernantes que gobernaban a Israel, contra nuestros reyes y nuestros jefes, tanto en Israel como en Judá. Bajo la inmensidad del cielo jamás se produjo nada semejante a lo que Él hizo en Jerusalén, de acuerdo a lo que está escrito en la ley de Moisés. Llegamos a comer la carne de nuestros hijos e hijas. 2:4. Además, nos sometió al poder de todas las naciones que nos rodean, para que fuéramos maldecidos y humillados entre los pueblos de los alrededores en que el Señor nos dispersó. Fuimos sometidos en vez de dominar, porque habíamos ofendido al Señor al no escuchar su voz. 6. Que todos reconozcan la justicia del Señor, pero nosotros hoy y nuestros padres no merecemos sino vergüenza. 2:7. El Señor la había pronunciado en contra nuestra. No hemos suplicado al Señor para que nos hiciera volver de nuestros perversos pensamientos. Entonces el Señor mandó estas calamidades sobre nosotros, porque es justo en todo lo que nos manda hacer. Y nosotros no escuchamos su voz, que nos mandaba caminar según sus órdenes. Y ahora, Señor, Dios de Israel, tú que sacaste a tu pueblo de Egipto con firme mano, con señales y milagros, con gran poderío y fuerte brazo, haciendo así famoso tu nombre hasta el día de hoy. 2:12. Hemos pecado, hemos sido impíos e injustos. Señor, descuidando todos sus mandamientos, que tu cólera se aparte de nosotros, puesto que quedamos poquísimos entre las naciones en que nos dispersaste. 2:14. Señor, escucha nuestra oración y nuestra súplica, líbranos por tu honor y concédenos el favor de los que nos desterraron. Que la tierra entera sepa que tú eres Señor, Dios nuestro, ya que Israel y tu raza lleva tu nombre. Vean este versículo 14, orando por los que los han sometido y han mandado colecta, han mandado ofrenda a Jerusalén también para que se pida por los que los han sometido. Y nosotros a veces no somos capaces ni de pedir por el jefe, ni de orar por el jefe. Entonces hay que tener esta capacidad de orar pues por los que nos tratan no tan bien como nosotros quisiéramos. Señor, mira desde tu santa morada y piensa en nosotros. Inclina tu oído y escucha. Señor, abre los ojos y considera. No son los muertos que yacen en el sepulcro los que celebrarán tu justicia y tu gloria después que se les arrebató el aliento del pecho. Más bien te celebrará el alma llena de aflicción del que camina inclinado y sin fuerzas, con los ojos desfallecidos y el alma hambrienta.
Esos reconocerán tu gloria y justicia, Señor. Qué hermosa oración. A pesar de que nos sintamos tan quebrantados, seguir en oración y confiando en la providencia. 2:19. Nosotros no nos apoyamos en los méritos de nuestros padres y de nuestros reyes para depositar nuestra súplica en tu presencia, Señor Dios, porque tú mandaste sobre nosotros tu cólera y tu furor, como lo habías declarado por el ministerio de tus servidores, los profetas, en estos términos. Así habla el Señor: sométanse y sirvan al rey de Babilonia. Entonces permanecerán en el país que di a sus padres. Pero si ustedes no escuchan la invitación del Señor de servir al rey de Babilonia, haré cesar en las ciudades de Judá y en Jerusalén el campo de gozo y de alegría, el canto del esposo y de la esposa, y todo el país llegará a ser una desolación sin habitantes. Esta palabra, la invitación, ustedes no escucharon la invitación del Señor de servir al rey de Babilonia. 2:22 me recuerda aquella frase del Papa Juan Pablo II: la verdad no se impone, la verdad se propone. Es Dios y le está haciendo una invitación. Aquí no dice mandato, está haciendo una invitación, porque nuestra libertad queda siempre, Dios siempre respeta nuestra libertad. 2:24. Pero nosotros no escuchamos tu invitación de servir al rey de Babilonia. Entonces tú cumpliste las palabras que habías pronunciado por ministerio de tus siervos los profetas. Los huesos de nuestros reyes y los de nuestros padres serían sacados de su lugar y fueron expuestos al calor del día y al frío de la noche, después que murieron en medio de terribles miserias, hambre, espada y peste. Y de esta casa que lleva tu nombre, tú hiciste lo que hoy vemos, a causa de la maldad de la gente de Israel y de la gente de Judá. 2:27. Sin embargo, Señor, has obrado con nosotros según toda tu indulgencia y tu inmensa ternura, como lo habías declarado por ministerio de tu servidor Moisés, el día en que tú le mandaste que escribiera la ley en presencia de los hijos de Israel en estos términos: si no escuchan mi voz, con toda seguridad esta inmensa y ruidosa muchedumbre será reducida a un pequeño número entre las naciones donde los dispersaré, porque sé que no me escucharán. Es un pueblo de cabeza dura, pero en el país de su destierro entrarán en sí mismos y conocerán que yo soy el Señor su Dios. Les daré un corazón y unos oídos que escuchen, y me alabarán en el país de su destierro, y se acordarán de mi nombre. Se arrepentirán de su cabeza dura y de sus malas acciones, recordando la suerte de sus padres que pecaron delante del Señor. Entonces los devolveré al país que con juramento prometí a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y lo poseerán. Ahí los multiplicaré y ya no serán disminuidos. Con ellos estableceré una alianza eterna. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no arrojaré más a mi pueblo Israel del país que le di. En el capítulo 3 voy a leer la explicación antes de leer el artículo, el capítulo. Este poema del capítulo 3 nos recuerda en algunas partes el capítulo 28 de Job. Su autor se dirige a creyentes muy impresionados por la cultura y la riqueza material de los paganos en medio de los cuales viven. Les recuerda que la sabiduría auténtica del hombre no es el puro conocimiento técnico, ni el arte de ganar dinero, ni la pura reflexión humana. La sabiduría es saber que se propone Dios al crear este mundo, que es lo que Dios pide a cada hombre.
El judío creyente tenía en las palabras de Dios, en su ley, la sabiduría verdadera. El cristiano, a su vez, sabe que la sabiduría que rige el universo no es otra que la que se manifestó en las palabras y la persona de Jesús. En este capítulo vamos a leer sobre la sabiduría. 3.1. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, un alma angustiada, un espíritu turbado es quien te clama. Señor, escucha y apiádate, porque hemos pecado contra ti. Tú reinas para siempre y nosotros perecemos para siempre. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, escucha pues la súplica de los muertos de Israel. Somos los hijos de los que pecaron y en contra de ti y no escucharon la voz del Señor, su Dios. De aquí las calamidades que se nos han apegado. No te acuerdes de las injusticias de nuestros padres, sino acuérdate en esta hora de tu poder y de tu nombre. En este versículo 5 ahora está de moda sanar las generaciones y también pedir perdón por todos los pecados de nuestras generaciones pasadas. Y veamos este 3.5. No te acuerdes de las injusticias de nuestros padres, sino acuérdate en esta hora de tu poder y de tu nombre también, orando por las generaciones pasadas. 3.6. Sí, tú eres el Señor nuestro Dios y nosotros queremos alabarte, Señor. Por eso pusiste en nuestros corazones tu temor para que invoquemos tu nombre. Queremos alabarte en nuestro destierro, ya que hemos alejado de nuestro corazón toda malicia de nuestros padres que pecaron delante de ti. Aquí estamos todavía hoy, en este destierro, en que nos dispersaste para ser despreciados, maldecidos y condenados, después de toda la falta de nuestros padres que se alejaron del Señor Dios nuestro. 3.9. Escucha, Israel, los mandatos de la vida. Pon atención para que puedas discernir. Israel, ¿por qué moras en tierra de enemigos y envejeces en un país extraño, donde te marchas con hombres impuros y te cuentan entre los que van al abismo? ¿Es que dejaste la fuente de la sabiduría? Si hubieras seguido el camino de Dios, sería la paz tu morada para siempre. Aprende dónde está la prudencia, la fuerza y la inteligencia, para saber dónde están vida y largos días, tiempos alegres y paz. ¿Quién ubicará la sabiduría y entrará a la bodega de sus tesoros? 3.16. ¿Dónde están ahora los soberanos que dominaban hasta las bestias del campo y jugaban con las aves del cielo, los que acumulaban plata y oro y la gente les tenía respeto? Nunca se cansaban de acumular la plata y sabían el arte de aprovecharla. ¿Quién podrá contar todas sus obras? Desaparecieron, bajaron al lugar de los muertos y otros tomaron sus puestos. Una nueva generación goza la luz y ocupa la tierra, que tampoco sabe los caminos de la sabiduría. No han encontrado sus senderos, ni han dado con ella, y sus hijos se han extraviado. 3.22. De ella no se oyó en Canaán, ni fue vista en Temán. No la encontraron los árabes inquietos, los mercaderes de Madián y Temán, los autores de fábulas ni los filósofos. No conocieron el camino de la sabiduría, ni descubrieron sus senderos. Oh Israel, qué grande es la casa de Dios y el lugar de su dominio. Alto y ancho, no tiene límites ni medidas. Allí nacieron los antiguos y famosos gigantes, fuertes y entendidos en el arte de la guerra. Pero Dios no los eligió ni les enseñó el camino de la sabiduría. 3.28. Murieron por carecer de prudencia, perecieron por su locura. ¿Quién fue al cielo y lo trajo? ¿Quién la bajó desde las alturas? Está hablando de la sabiduría. ¿Quién atravesó el mar y la encontró? ¿Quién la comprará a precio de oro? No hay quien conozca su camino, nadie imagina sus senderos.
La conoce el que todo lo sabe, la descubrió con su inteligencia, el que arregló la tierra para siempre y la llenó de animales, el que envía la luz y la luz llega, el que la llama y vuelve temblorosa. Por él se encienden los astros llenos de gozo, y cada uno en su puesto vela sobre la noche. ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios, porque la sabiduría es un atributo de Dios, no es algo que podamos conseguir por nuestros estudios, es un atributo de Dios y que Él nos comparte. 3:35. Los llama Él y responden, aquí estamos, y brillan alegres a su Creador. Este es nuestro Dios, ningún otro se puede comparar a Él. Recorrió todos los caminos de la ciencia y se la dio a su servidor Jacob y a los hijos de Israel, sus predilectos. Después apareció la sabiduría en la tierra y vino a convivir con los hombres. Ok, en el 4 encontramos un salmo de esperanza que resume, para irnos ubicando mejor, que resume los capítulos 60 y 62 de Isaías. Vamos, 4:1. Ella misma es el libro de los mandamientos y la ley de Dios que permanece para siempre. Todos los que la conservan alcanzarán la vida, pero los que la abandonan morirán. Vuelve Jacob y abrázala, camina hacia la gloria, a la claridad de su luz. No cambies por la de otro pueblo la sabiduría que solo tú tienes. Felices somos, Israel, pues sabemos nosotros lo que gusta al Señor. 4:5. Valor, pueblo mío, tú que conservas el nombre de Israel. Fuiste vendido a las naciones, pero no para tu destrucción. Por haber provocado la cólera de Dios, fuiste entregado a tus enemigos, porque irritaste a tu Creador, ofreciendo sacrificios a los demonios y no a Dios. Olvidaste al Dios eterno que te crió, llenaste de tristeza también a Jerusalén, tu nodriza. La ciudad santa vio caer la cólera de Dios sobre ustedes y dijo, ciudades vecinas de Sión, escuchen, Dios me ha mandado un gran dolor. He visto el cautiverio de mis hijos y de mis hijas a que los llevó el Eterno. Yo los había criado con gozo, con llanto y tristeza los vi partir. Que nadie goce en verme viuda y abandonada por tantos. Sufrí la soledad por los pecados de mis hijos, porque se apartaron de la ley de Dios. El otro día yo decía que debe de ser un sufrimiento muy profundo no tener pan para los hijos, no tener comida para los hijos. Pero hay personas que dicen que este sufrimiento es más profundo, ver los pecados de sus hijos, porque se apartan de la ley de Dios. También para una madre ese es un dolor muy profundo, que sus hijos se alejen de Dios, de la iglesia, de los valores familiares. 4:13. Desconocieron sus preceptos, no caminaron por los caminos de sus mandamientos, ni han seguido los senderos de disciplina de su verdad. Vengan las ciudades vecinas de Sión y recuerden el cautiverio de mis hijos e hijas, a que el Eterno los llevó, porque Él hizo venir contra ellos una nación lejana, prepotente, de lengua desconocida. No respetaron al anciano ni tuvieron piedad de los niños. Se llevaron al hijo único de la viuda, le quitaron sus hijas y la dejaron sola. Y ahora, hijos míos, ¿cómo puedo ayudarlos? El que les mandó estas calamidades los arrancará de manos de sus enemigos. Vamos, hijos míos, sigan su camino. Yo me quedo abandonada y solitaria. Me saqué el manto de paz y me vestí del saco de penitencia. Quiero clamar hacia el Eterno mientras viva. Valor, hijos míos, clamé hacia Dios. Él los librará de la violencia de sus hijos, de sus enemigos. Una madre que clama, por supuesto que tarde o temprano va a rescatar a sus hijos de manos del enemigo, sean vicios o lo que venga. 4:22. Sí, yo esperaba que el Eterno le vendría a salvar y el Santo me ha consolado. Me alegro por la misericordia que pronto les mostrará, porque con lágrimas y duelo los vi partir.
pero Dios me los devolverá. Tendré gozo y alegría para siempre. Y así como sus vecinos los han visto cautivos, así pronto verán la salvación que llega de parte de Dios cuando se manifiesta la gloria inmensa y el esplendor eterno. Hijos míos, soporten con paciencia el castigo que Dios les ha mandado. Tu enemigo te ha perseguido, pero pronto verás su ruina y pondrás tu pie sobre su cuello. Mis hijos predilectos caminaron por difíciles senderos, arrebatados como un rebaño robado por el enemigo. Valor, hijos míos, clamen a Dios, el que los desterró, se acordará de ustedes. Así como ustedes se alejaron de Dios, vuelvan ahora a Él y búsquenlo con redoblado amor, pues el que los envió estas calamidades les traerá la salvación y la dicha perpetuas. Jerusalén, ten valor, el que te dio tu nombre te consolará. Malditos sean los que te maltrataron y se alegraron de tu caída. Malditas sean las ciudades en que tus hijos fueron esclavos. Maldición a la ciudad que los cautivó y se alegró de su caída y estuvo feliz con la ruina, porque se verá afligida a su vez y destruida. Yo le quitaré su alegría de ciudad muy populosa, su orgullo se cambiará en duelo. Por largos días caerá fuego sobre ella de parte del Eterno. Será por mucho tiempo morada de demonios. Jerusalén, mira al oriente y contempla la alegría que te viene de Dios. Vuelven, están aquí los hijos que viste partir. Vuelven reunidos de oriente y occidente a la voz del Santo, gozosos de la gloria de Dios. A pesar de las duras dificultades que hemos ido leyendo a través de todos estos libros históricos y ahora los proféticos, veo que se parece más a nuestra realidad del día a día que lo que ahora se promueve, que todo en tu vida sea fácil, sea rápido, sea cómodo, sea divertido. A pesar de que son historias tan crudas, la vida real a mí se me parece más a esto que a que sea una vida fácil, que por las nuevas adelantos tecnológicos la vida sea fácil, que todo sea rápido, que todo sea divertido. No, creo yo que se parece más esto tan duro a nuestro día a día. Todo requiere esfuerzo, todo lo que hace hasta comerse un pescado requiere esfuerzo. Así que todo requiere esfuerzo, no es tan fácil, rápido y divertido. Vamos al capítulo 5. 1. Jerusalén, quítate tu vestido de duelo y de dicha y vístete para siempre con el esplendor de la gloria de Dios. Reviste cual un manto la justicia de Dios. Ponte como corona la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a todo lo que hay bajo el sol. Dios te llamará para siempre, paz en la justicia y gloria en el temor de Dios. Levántate, Jerusalén, ponte en lo alto, mira al oriente y ve a tus hijos reunidos del oriente al poniente por la voz del Santo. Felices porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie escoltados por los enemigos, pero Dios te los devuelve traídos con gloria como hijos del Rey. Porque Dios ha ordenado que todo cerro elevado y toda cuesta interminable sean rebajados y rellenados los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Hasta los bosques y todo árbol oloroso le darán sombra por orden de Dios. Porque Él guiará a Israel en la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolos con su misericordia y justicia. Vamos, el capítulo 6. Esta es una carta de Jeremías y tiene aquí una introducción, copia de una carta que dirigió Jeremías a los prisioneros que iban a ser deportados a Babilonia, para darles a conocer el mensaje que Dios les había encargado. Voy a leer las explicaciones del capítulo 6. El presente discurso era distinto del libro de Baruch en un comienzo.
Nos pone en guardia también a nosotros contra las formas desordenadas del culto a los santos y el demasiado y a veces exagerado interés por las imágenes religiosas. Así que vamos a estar atentos a que también nos pone en guardia a nosotros, que no vayamos a estar endiosando a las imágenes que les rendimos culto, a las que no les debemos rendir culto. 6.1. Por los pecados que han cometido en la presencia de Dios, serán llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, rey de los babilonios. Llegados pues a Babilonia, estarán allí muchísimos años y por muy largo tiempo, hasta 7 generaciones. Después los sacaré de allí en paz. Aquí estas 7 generaciones no se usan en un sentido cronológico, lo explica la Biblia de Navarra. Simboliza 7 que indica plenitud. Por eso dice hasta 7 generaciones. Ya vimos antes que una generación tenía 40 años y acá 70 años, dice 7 generaciones, no lo está usando en sentido cronológico, sino simbolizando plenitud. 6.3. Ahora bien, ustedes verán en Babilonia dioses de oro, de plata, de piedra y de madera, llevados a hombros, que causan un temor respetuoso a las gentes. Guárdense, pues, ustedes de imitar lo que hacen los extranjeros, de modo que vengan a temerlos. Cuando vean, pues, detrás y delante de ellos la turba que lo adora, digan allá en su corazón: oh Señor, solo a ti se debe adorar. Porque mi ángel está con ustedes y yo mismo tendré cuidado de sus almas. Puesto que la lengua de los ídolos fue pulida por el artífice, son un mero engaño e incapaces de poder hablar aunque estén doradas y plateadas. Y al modo que se hace un adorno para una muchacha que gusta engalanarse, así, echando mano del oro, los adornan con esmero. A la verdad, los dioses de ellos tienen puestos en la cabeza corona de oro, que después, juntamente con la plata, les arrebatan los sacerdotes a fin de gastarlo para sí mismos. Y aún lo hacen servir para engalanar a las prostitutas de su casa. Visten a estos dioses como a hombres, aunque son oro, plata y madera. Pero estos dioses no saben librarse del orín ni de la polilla. Y después de que los han revestido de púrpura, le limpian el rostro con motivo del muchísimo polvo que hay en sus templos. También tienen el ídolo un cetro en la mano, como lo tiene el que gobierna el país, mas él no puede quitar la vida al que lo ofende. Tiene igualmente en la mano la espada y el hacha, pero no se puede librar a sí mismo de la guerra ni de los ladrones, por todo lo cual pueden ver que no son dioses. Por eso no tienen que temerlos, porque los tales dioses son como una vasija hecha a pedazos que para nada sirve. Me gusta mucho que siempre le está aclarando la inutilidad de los ídolos, pero pidiéndoles que no les tengan miedo. Es todo el capítulo lo que indica es no le tengan miedo. 6.16. Una vez colocados en un templo, sus ojos se cubren luego del polvo que levantan los pies de los que entran. Y el modo que encierran detrás de muchas puertas al que ofendió al rey, como se practica como un muerto que se lleva al sepulcro, así los sacerdotes aseguran las puertas con cerraduras y cerrojos para que los ladrones no despojen a sus dioses. Por eso la aclaración en el pie de página del capítulo 6, porque todo esto pasa con nuestras imágenes católicas. Si no cierran las iglesias, los ladrones se la roban. Alrededor del mundo hay ladrones en las iglesias. Si la imagen de la Virgen tiene una corona súper decorada, con piedras preciosas, oro, los ladrones tienen una ganas de llevársela. Entonces,
Por eso es válida la explicación del capítulo 6. La gran diferencia es que nosotros no adoramos las imágenes. Tenemos muy claro que Dios, todos los atributos de Dios, y que cualquier imagen de Jesucristo, que es lo que más tenemos en las iglesias, es muy clara que se diferencia de la vida real de Jesucristo. Incluso la diferenciamos con la presencia de Jesús en la Eucaristía. Entonces lo importante es eso, que tengamos muy claro que esas imágenes nos llevan a Dios, pero no sustituyen a Dios, que es un ídolo, sustituye a Dios. 6:18. Encienden también delante de ellos lámparas, incluso más numerosas que para sí mismos, pero no pueden ver ninguna de ellas. Estos dioses son como las vigas de una casa que están roídas por dentro. La polilla se los come a ellos y sus vestiduras sin que ellos se den cuenta. Negras se vuelven las caras con el humo que hay en su casa. Sobre su cuerpo y sobre su cabeza vuelan las lechuzas, las golondrinas y otras aves, y también los gatos andan sobre ellos. Por donde pueden conocer que no son dioses, y por lo mismo no los teman. Además de esto, si el oro que tienen como adorno no lo limpia alguno del orín, ya no relucirá, ni aun cuando los estaban fundiendo sintieron nada. Y a pesar de que no hay en ellos espíritu alguno, fueron comprados a gran precio. Son llevados a hombros, ya no tienen pies, demostrando así a los hombres su vergonzosa impotencia. Avergonzados sean también los que los adoran. Por eso, si caen a tierra, no se levantan por sí mismos, ni por sí mismos se echarán a andar si alguno los pone en pie. Y les tienen que poner delante las ofrendas como a los muertos. Estas ofrendas las venden y aprovechan los sacerdotes. También sus mujeres las salan y no dan nada de eso al enfermo ni al mendigo. Las mujeres embarazadas y las que están impuras por sus reglas comen los sacrificios de ellos, conociendo pues por todas estas cosas que no son dioses, no tienen que temerlos. 6:29. Más, ¿por qué los llaman dioses? Las mujeres presentan dones a esos dioses de plata, de oro y de madera. Los sacerdotes están sentados en los templos de ellos, llevando rascadas sus túnicas y rapado el cabello y la barba y con la cabeza descubierta, y rugen dando gritos en la presencia de sus dioses, como se practica en un banquete fúnebre. Con los vestidos que quitan a sus ídolos, visten a sus mujeres y a sus hijos, y aunque a los ídolos se les haga algún bien, no pueden premiar o castigar en ningún caso. No pueden poner a un rey ni quitarlo, y tampoco pueden dar riquezas, ni siquiera una monedita. Si alguno les hace un voto y no lo cumple, ni de esto se quejan. No pueden librar a un hombre de la muerte, ni amparar al débil contra el poderoso. No restituyen la vista a ningún ciego, ni sacarán de la miseria a nadie. No se compadecen de la viuda, ni serán bienhechores de los huérfanos. Son semejantes a las piedras del monte, esos dioses de madera, de piedra, de oro, de plata. Los que los adoran serán confundidos. ¿Cómo pues puede pensarse o decirse que son dioses? Incluso los mismos caldeos los desprecian. Cuando ven que uno no puede hablar porque es mudo, lo presentan a Bel, rogándole que lo haga hablar, como si fuera capaz de entender. Ellos, que piensan, no son capaces de rechazar a dioses que no tienen entendimiento. Las mujeres ceñidas de cordones se sientan en los caminos quemando a frechillo, como si fuera incienso. Y si alguna de ellas, atraída por algún pasajero, ha dormido con él, reprocha a su compañera por no haber sido escogida como ella y porque no ha sido roto su cinto. Todo lo que se hace en honor de estos dioses es engaño. ¿Cómo, pues, podrá nunca juzgarse o decirse que esos sean dioses?
Han sido fabricados por carpinteros y por plateros, y no son otra cosa que lo que quisieron sus artífices. Los artífices mismos de los ídolos duran poco tiempo. ¿Podrán pues ser dioses las cosas que ellos mismos se fabricaban? Continuamos, 6:47. No dejan a sus descendientes sino mentira y oprobio, porque ni sobreviene alguna guerra o desastre, porque si sobreviene alguna guerra o desastre, los sacerdotes andan discurriendo dónde refugiarse con sus dioses. ¿Cómo no entienden entonces que no son dioses los que no pueden librarse de la guerra ni sustraerse de las calamidades? 6:50. Porque siendo como son cosa de madera, dorados y plateados, conocerán finalmente todas las naciones y reyes que son un engaño. Reconocerán que no son dioses sino obra de las manos de los hombres, y que nada hacen en prueba de que son dioses. Pero, ¿y cómo se conoce que no son dioses sino obra de las manos de los hombres, y que no hacen nada que sea propio de dioses? Ellos no pueden nombrar a rey alguno en ningún país, ni pueden dar la lluvia a los hombres. No decidirán ciertamente los pleitos, ni librarán de la opresión al que sufre injusticias, porque nada pueden. Son como las golondrinas que se quedan entre cielo y tierra. Porque si se incendia el templo de esos dioses de madera, de plata y de oro, seguramente que sus sacerdotes huirán y se pondrán a salvo, pero ellos se quemarán dentro, lo mismo que las vigas. No pondrán resistencia a un rey o a un ejército. ¿Cómo pues puede creerse o admitirse que sean dioses? No se librarán de ladrones ni de salteadores esos dioses de madera y de piedra, dorados y plateados. Seguramente aquellos pueden más que ellos, y les quitarán el oro, la plata y el vestido de que están cubiertos, y se mancharán sin que los ídolos puedan defenderse a sí mismos. Quizás a nosotros se nos haga más comprensible porque estamos hablando más de 2000 años atrás, pero la verdad es que todavía hay culturas politeístas. Todavía hay muchas culturas que tienen no un dios, sino muchos dioses, hasta 1000 y más dioses. Entonces, toda esta reflexión conviene hacerla con frecuencia. 6:58. De manera que vale más un rey que muestra su poder, o cualquier mueble útil en una casa del cual se precia el dueño, o la puerta de la casa que guarda a los que hay dentro de ella, que los falsos dioses. Ciertamente que el sol, la luna y las estrellas que están puestas para alumbrarnos y sernos provechosos, obedecen a Dios. Asimismo, el relámpago se deja ver cuando aparece, y el viento que sopla por todas las regiones. Igualmente las nubes, cuando Dios las manda a recorrer todo el mundo, ejecutan lo que se les ha mandado. El fuego, también enviado de arriba para abrasar los cerros y los bosques, cumple lo que se le ha ordenado. Mas estos ídolos no se parecen a ninguna de esas cosas, ni en la belleza ni en la fuerza. Y así no debe pensarse ni decirse que sean dioses, ya que no pueden ni hacer justicia ni proporcionar bien alguno a los hombres. Sabiendo pues que ellos no son dioses, no tienen que temerlos. No envían maldición ni bendición a los reyes, no muestran tampoco a los pueblos señales en el cielo, ni lucen como el sol, ni alumbran como la luna. Más que ellos valen las bestias que pueden huir y refugiarse bajo cubierto y valerse a sí mismas. De ninguna manera son dioses, como es evidente. Por lo tanto, no tienen que temerlos, porque así como no es buen guardián de un melonar un espantapájaros, así son sus dioses de madera, de plata y de oro. Son como la zarza de un huerto, sobre la cual viene a posarse toda clase de pájaros. También estos dioses de madera, dorados o plateados, se asemejan a un cadáver que yace en la oscuridad.
Al ver que la púrpura y la escarlata se apolían sobre ellos, conocerán claramente que no son dioses. Ellos mismos son devorados al fin por la polilla y pasan a ser la vergüenza de su país. Más vale el varón justo que no tiene ídolos, porque nadie le quitará su fama. Voy a leer la última explicación en el pie de página 627. En medio de tantas consideraciones que tal vez parecen largas, nótese el juicio expresado en los versículos 27 y 37. Una religión que no se preocupa por el huérfano y la viuda es una religión falsa. También cuando nosotros no nos preocupamos ni nos ocupamos de la caridad, de la necesidad del prójimo, de las necesidades de la iglesia, también nuestra fe o no es fe o es falsa, porque no tenemos la doble caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, clave del Señor, ruega por nosotros. Bueno, pues muchas gracias.